Gente, estaba revisando unos poquitos de los apuntes que tomé en su momento en este libro que se llama El fin del poder de Moisés Naim, que pues es un libro en el que él plantea como su teoría de que cada vez las estructuras de poder son más endebles, ¿no? Pero ese no es el punto, sino que nada más quería compartirles un pequeño comentario que tiene que ver con cómo manejan ciertas ideas en los medios de comunicación. Últimamente se publican muchos libros, muchas notas periodísticas que tienen que ver con la idea del poder, ¿no? Particularmente desde que en México gobierna la izquierda, el centro izquierda, y pues son como estos comunicadores que dicen que al poder se le critica, que al poder no se le rinden honores, que ante el poder uno no se inclina, sino que al poder se le investiga, se le cuestiona, etcétera. Y me parece muy interesante como, no como una idea muy inteligente, porque son gente bastante limitada, sino que me parece muy interesante como algo que se puede estudiar, la idea que estos individuos tienen del poder asociándolo al poder público, asociándolo al Estado y en particular a uno de los tres poderes de ese Estado, ¿no? Que es el Ejecutivo Federal. Y pues es muy interesante cómo realmente no están entendiendo o juegan a que no quieren entender qué es el poder como fenómeno. Porque si conceptualmente entendemos el poder como la capacidad que tiene eh, un aparato gubernamental, una institución, lo que sea, porque en el mundo social opera dentro de lo que sea, para, por medio de la coacción o por medio de la coerción, hacer que los demás actúen de determinada manera, pues nos damos cuenta de que en todas las relaciones sociales, en todo vínculo social hay poder y cualquier individuo dentro de una sociedad tiene poder. Y pues nada, me parece muy interesante como cuando tomamos cierta distancia de la interacción social que vivimos todos los días, nos damos cuenta de que esas estructuras de poder están detrás de la forma en la que nos vinculamos con todos, ya sea desde el carácter de quien se pone en la situación de resistir el poder, de ser seducido por el poder o de ejercerlo sobre los demás. Realmente en la relación que establecemos con todo nuestro ambiente, con todo nuestro ambiente social, están en el trasfondo esas estructuras. Y es a partir de comprender eso que podemos pensar el poder ya no como algo público, sino como una capacidad inherente a los sujetos. Y esto nos lleva a que cuando nos preguntamos qué tan poderoso es una institución, un gobierno, una persona, un ejército, no pensamos o no deberíamos de pensar o de preguntarnos sobre su categoría dentro de cierta escala, cierta pirámide social, que claro que sí es importante, pero primordialmente deberíamos de preguntarnos cuál es su capacidad para coaccionar a los demás para hacer lo que a su voluntad respecta, lo que a sus deseos corresponde. Porque una vez que pensamos eso, nos damos cuenta que en el equilibrio, en el balance de fuerzas, en muchas ocasiones el poder público tiene menos poder que el poder privado, ¿no? En muchos estados son las empresas más grandes de los distintos países las que tienen más capacidad para coaccionar al ciudadano y a los gobiernos que los propios poderes, ¿no? Dígase poderes judiciales, poderes legislativos o poder ejecutivo, el ejército incluso. Y en este sentido, pues es muy interesante el cómo utilizan, volviendo a los medios de comunicación mexicanos, el término poder, el término crítica del poder, únicamente identificado con el poder ejecutivo, porque no se atreven, no son capaces, sino les es conveniente el reconocimiento del poder en el sentido amplio del término como algo que se debe criticar, porque pues al final terminarían criticando al poder empresarial, por ejemplo, y pues es algo que no corresponde por aquello de no morder la mano que alimenta uno, pero pues también por un sentido de que pues ya la clase periodística e intelectual mexicana ya forma parte de esa misma clase empresarial mexicana y pues no traicionas a tu clase social. Y es algo que tiene que ver con las lógicas mismas del poder, ¿no? No cuestiona el poder empresarial porque formo parte de aquellos que lo ejercen o porque vivo de él y en ese sentido me seduce. Y tampoco critico, cuestiono el poder mediático porque estoy publicando en él y el hecho de proponer un cuestionamiento del poder mediático es proponer un cuestionamiento sobre mi persona y sobre mi trabajo mismo.
y no me es políticamente conveniente. Muy cabrón, hijos.